Sofía había estado usando Tinder durante meses, deslizándose a la izquierda en un mar interminable de perfiles sin interés, hasta que un día apareció el perfil de Marcos. Era guapo, con una sonrisa encantadora, y su descripción era ingeniosa. A diferencia de los demás, parecía genuino, alguien con quien realmente podría conectar. Después de unos días intercambiando mensajes, decidieron encontrarse en persona. Eligieron un bar en el centro de la ciudad, un lugar concurrido y seguro, justo como Sofía prefería para una primera cita. Llegó un poco antes de la hora acordada, nerviosa pero emocionada. El bar estaba animado, pero no logró encontrar a Marcos. Decidió esperarlo en la barra, pidiendo un cóctel para calmar sus nervios. Mientras lo esperaba, sacó su teléfono para revisar Tinder nuevamente. Extrañamente, el perfil de Marcos había desaparecido de su lista de coincidencias. Tal vez lo haya eliminado, pensó, aunque la incomodaba la idea de que lo hiciera justo antes de su cita. Los minutos pasaron y Marcos seguía sin aparecer. La ansiedad comenzó a crecer dentro de ella. Miraba alrededor, buscando su rostro entre la multitud, pero no veía a nadie que se pareciera a la foto. La sensación de que algo no estaba bien empezó a apoderarse de ella. Justo cuando estaba a punto de marcharse, notó que alguien la observaba desde el fondo del bar. Era un hombre mayor, con una expresión perturbadora en el rostro. Sus ojos eran fríos, casi vacíos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un momento no pudo apartar la mirada de él. Decidió irse. Al salir del bar, aceleró el paso, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían extrañamente vacías esa noche. El sonido de sus tacones resonaba en la acera, acompañado solo por el eco distante de sus propios pasos. De repente, se dio cuenta de que el eco no era de sus pasos. Había otro par, siguiéndola. Giró la cabeza y vio al hombre del bar, caminando tras ella, manteniendo su distancia, pero siguiéndola sin prisa. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras aceleraba el paso. A lo lejos, vio las luces de su apartamento. Casi corriendo, llegó al edificio, abrió la puerta con manos temblorosas y entró rápidamente, cerrándola tras de sí. Su respiración era entrecortada, y el miedo la paralizaba mientras escuchaba sus propios latidos resonando en sus oídos. Pensó en llamar a la policía, pero no tenía pruebas de que algo estuviera mal. Decidió que lo mejor era subir rápidamente a su apartamento, donde se sentiría a salvo. Pero justo cuando se giró hacia el ascensor, su teléfono vibró. Era una notificación de Tinder. Confundida, lo desbloqueó para leer el mensaje. Bonita foto, Sofía. Estoy justo detrás de ti. El pánico se apoderó de ella. Giró rápidamente, pero el vestíbulo estaba vacío. El aire se sentía pesado y, de repente, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Con el corazón en la garganta, corrió hacia las escaleras y subió apresuradamente, sin mirar atrás. Llegó a su puerta, luchando por meter la llave en la cerradura. La giró justo cuando escuchó los pasos detrás de ella, acercándose. Entró, cerró la puerta y la atrancó, tratando de recuperar el aliento. La oscuridad de su apartamento le dio una falsa sensación de seguridad. Pensó en todo lo que había sucedido, intentando encontrar una explicación lógica, pero su mente estaba nublada por el terror. De repente, un susurro casi imperceptible rompió el silencio. Venía de su dormitorio. Lentamente, caminó hacia la puerta entreabierta, su mano temblando mientras empujaba suavemente la madera. En la cama, su laptop estaba abierta, y en la pantalla, el perfil de Tinder de Marcos se iluminaba con un nuevo mensaje. No me gusta que huyas, Sofía. Ya estoy en casa. Antes de que pudiera gritar, sintió una presencia fría detrás de ella. El aliento gélido de la presencia detrás de Sofía hizo que todo su cuerpo se paralizara. Era como si el aire se hubiera convertido en hielo, envolviéndola en un abrazo mortífero. No se atrevió a girarse,
sus músculos se tensaron en un terror absoluto mientras su mente intentaba encontrar una salida. El susurro se hizo más claro, resonando en su oído como un veneno: nunca debiste buscarme. Las luces del apartamento parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad total. El único resplandor provenía de la pantalla de la laptop, que parpadeaba, mostrando una serie de imágenes distorsionadas. Eran fotos de ella, tomadas desde ángulos que solo alguien dentro de su apartamento podría haber capturado. Fotos recientes, de esa misma noche, de cuando estaba en el bar, caminando por la calle, abriendo la puerta de su edificio. El pánico se transformó en una sensación de indefensión abrumadora. Sofía intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, sintió una mano fría, casi inhumana, apoyarse en su hombro. El toque la sacudió como un rayo, rompiendo su parálisis. Gritó, un grito desesperado que resonó en las paredes de su apartamento vacío, pero nadie estaba allí para escucharla. Corrió hacia la puerta, golpeándola frenéticamente, intentando desbloquearla con manos temblorosas. Pero el cerrojo no cedía. Era como si la puerta misma se hubiera sellado, atrapándola en su propio hogar. El susurro continuaba, envolviéndola, llenando su mente con un terror indescriptible. Desesperada, Sofía se giró hacia la habitación oscura. Podía sentir la presencia cada vez más cerca, casi respirando sobre su cuello. Entonces, el brillo de la pantalla de la laptop se intensificó, iluminando brevemente la figura detrás de ella. No era Marcos. Ni siquiera era humano. La figura era alta, delgada, con un rostro borroso, como si estuviera compuesto de sombras que se retorcían en un vacío interminable. Sus ojos eran pozos de oscuridad que la miraban con una intensidad que le robaba el aliento. En un último acto de desesperación, Sofía arrojó la laptop hacia la figura, esperando al menos distraerla. La pantalla se estrelló contra el suelo, apagándose en un chisporroteo de luz y humo. Pero la figura no se movió, solo se acercó más, sus brazos extendiéndose hacia ella. El frío se intensificó, envolviendo a Sofía en una oscuridad que no solo apagaba la luz, sino también sus pensamientos, sus recuerdos, su propia esencia. Todo lo que era, todo lo que había sido, estaba siendo absorbido por esa presencia, dejando solo un vacío frío y oscuro en su lugar. El último sonido que escuchó fue su propio grito, apagado y distante, como si estuviera siendo arrastrada a través de un túnel sin fin. Luego, el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el suave zumbido de la electricidad que volvía al apartamento. Cuando los vecinos notaron que Sofía había desaparecido, fue demasiado tarde. La puerta de su apartamento estaba cerrada, pero no había rastro de ella. Solo encontraron su laptop rota en el suelo, y su teléfono aún mostrando la última notificación de Tinder. Carla llevaba meses usando Tinder, tratando de encontrar a alguien con quien conectara. Las citas habían sido un desfile de decepciones, hasta que apareció el perfil de alguien llamado Daniel. Su perfil era intrigante, con fotos que mostraban un rostro amigable y un toque de misterio en su descripción. Lo que más le llamó la atención fue que tenían un amigo en común, alguien que conocía desde la universidad. Este amigo, Juan, había sido un compañero de clase, pero no se mantenían en contacto regularmente. Sin embargo, esto hizo que Carla se sintiera más confiada y aceptó la solicitud de Daniel para hablar. Sus conversaciones fueron fluidas, como si se conocieran de toda la vida, y después de unas semanas, Daniel le sugirió que se vieran en persona. Acordaron encontrarse en un café del centro, un lugar tranquilo y familiar para ella. Carla llegó temprano, como siempre, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras esperaba, revisó las fotos de Daniel nuevamente. En cada una, parecía un poco diferente, pero lo atribuyó a la iluminación o a los ángulos. La sensación de que algo no encajaba comenzó a inquietarla, pero la descartó rápidamente.
Pasaron los minutos, y Daniel no aparecía. Carla empezó a ponerse nerviosa, mirando su teléfono para ver si había algún mensaje de él, pero nada. El café estaba casi vacío, solo un par de clientes más en las mesas distantes. Cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de Juan, el amigo en común. Carla, ten cuidado con Daniel. No sé quién es. Nunca he tenido a un amigo con ese nombre. El corazón de Carla se detuvo por un momento. Sentía un nudo en el estómago mientras releía el mensaje, tratando de procesar lo que significaba. ¿Cómo era posible que Juan no conociera a Daniel si aparecían como amigos en común? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje, pero esta vez, era de Daniel. Estoy aquí, Carla. Mírame. Instintivamente, levantó la vista y miró a su alrededor. En el café no había nadie nuevo, solo las mismas personas que había visto al entrar. Pero entonces notó algo extraño. Uno de los clientes, un hombre mayor sentado en una esquina oscura, la estaba observando fijamente. Algo en su mirada la perturbó profundamente. No era Daniel, o al menos, no se parecía a las fotos que había visto, pero su atención estaba clavada en ella, como si supiera algo que ella no. Carla sintió el impulso de marcharse, pero antes de que pudiera levantarse, su teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Daniel. No te vayas, todavía no te he visto lo suficientemente de cerca. El terror la envolvió de golpe. Algo andaba terriblemente mal. Se levantó apresuradamente, intentando mantener la calma, y salió del café, sintiendo la mirada del hombre en su espalda. Caminó rápidamente por las calles, sin rumbo fijo, solo queriendo alejarse lo más posible de ese lugar. Mientras se alejaba, recibió un último mensaje. Sabía que eras miedosa. Juan siempre hablaba de ti en la universidad, me intrigaste desde entonces. Pero, ¿por qué corres? ¿No quieres que te vea en persona? Carla se detuvo en seco. ¿Cómo sabía Daniel tanto sobre su pasado? Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Su corazón latía desbocado mientras miraba a su alrededor, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarla. Pero las calles estaban extrañamente desiertas. Corrió hacia su apartamento, sin mirar atrás, solo quería llegar a un lugar seguro. Cerró la puerta tras de sí, asegurando todas las cerraduras, y se dejó caer en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Todo estaba en silencio, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, y miró afuera. La calle estaba vacía, solo la tenue luz de los faroles iluminaba la noche. Carla se apartó de la ventana, sintiéndose un poco más segura, pero entonces, su teléfono volvió a vibrar. Con manos temblorosas, lo levantó para ver un nuevo mensaje de Daniel. Me gusta tu apartamento. Muy acogedor. El pánico la invadió mientras giraba la cabeza hacia la ventana una vez más. Y entonces lo vio. Reflejado en el cristal, un rostro desconocido miraba hacia adentro desde la oscuridad, sonriendo con una calma inquietante. En un parpadeo, el reflejo desapareció, pero la sensación de su presencia permaneció. Carla sintió su garganta cerrarse por el terror, y antes de que pudiera reaccionar, el teléfono vibró una vez más. Esta vez, no se atrevió a mirar el mensaje. Se quedó congelada, sabiendo que la presencia no estaba en su mente. Con un último impulso de valentía, miró el teléfono y leyó el mensaje. Ya estoy dentro. El terror absoluto se apoderó de Carla. Sentía que el aire en su apartamento se volvía más denso, como si la oscuridad misma la estuviera envolviendo. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación, buscando cualquier señal de que alguien más estaba allí, pero todo parecía igual. Sin embargo, sabía que algo estaba terriblemente mal. Se forzó a pensar con claridad. Necesitaba salir, buscar ayuda, llamar a la policía. Corrió hacia la puerta,
pero al intentar girar la manija, la encontró rígida, como si estuviera sellada. Tiró con más fuerza, luchando contra la cerradura que antes había funcionado perfectamente, pero la puerta no se movía. Estaba atrapada. La sensación de ser observada se intensificó. Giró la cabeza hacia la sala y en el reflejo oscuro de la pantalla apagada de su televisor, creyó ver una sombra moviéndose. Se quedó paralizada, con el corazón martilleando en sus oídos. No podía distinguir si era su imaginación o si realmente había algo allí. Finalmente, obligándose a actuar, tomó su teléfono, buscando con desesperación llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar, la pantalla se apagó de repente, dejando solo el reflejo de sus propios ojos aterrorizados mirándola de vuelta. En ese reflejo, algo detrás de ella se movió. Carla se giró bruscamente, enfrentándose a la oscuridad de su apartamento. La tenue luz de la calle apenas iluminaba las formas de los muebles, pero en la penumbra distinguió una figura alta, mucho más alta que un ser humano normal. Era como una sombra densa, una figura sin rostro que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. El miedo la dejó sin aliento mientras retrocedía lentamente, chocando contra la pared. La figura no se movía, pero su presencia llenaba la habitación, irradiando una sensación de amenaza palpable. Carla sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo, un frío que parecía emanar de la figura misma. De repente, el teléfono en su mano volvió a encenderse por sí solo. La pantalla mostró un nuevo mensaje, pero esta vez, no era de Daniel. Era un mensaje de un número desconocido, y solo contenía una palabra: corre. El mensaje la sacudió. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la ventana, tratando de abrirla, pero el marco se había vuelto imposible de mover. Con manos desesperadas, intentó romper el cristal, pero no logró más que pequeños rasguños en la superficie. Parecía que la oscuridad misma la estaba atrapando. La figura comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia ella, como si estuviera flotando en la penumbra. Cada paso parecía resonar en la mente de Carla, como si la oscuridad misma vibrara con cada movimiento. El teléfono en su mano vibró nuevamente, y esta vez, el mensaje era aún más escalofriante: no puedes escapar. Sintió que sus fuerzas la abandonaban. Estaba rodeada, atrapada en su propio hogar, sin salida. Entonces, un pensamiento cruzó su mente: Juan. Su amigo en común, el que había enviado la advertencia. Quizás él podría ayudarla, quizás él sabía más de lo que le había dicho. Desesperada, intentó enviarle un mensaje, pero la pantalla del teléfono parpadeó, mostrando las mismas palabras una y otra vez, como si la presencia estuviera controlando su dispositivo: es demasiado tarde. La figura estaba casi sobre ella ahora, su sombra alargada alcanzándola. El aire se volvió irrespirable, y Carla sintió como si su propia voluntad estuviera siendo drenada. Cayó de rodillas, el terror y la desesperación ahogándola. En el último momento, cuando todo parecía perdido, la figura se detuvo. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, y Carla, casi sin fuerzas, levantó la vista. La figura se inclinó sobre ella, y en su vacío absoluto, un rostro comenzó a formarse, grotesco y distorsionado, reflejando cada uno de sus miedos más profundos. Justo antes de que el horror la consumiera por completo, la puerta del apartamento se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la habitación, y la figura se disolvió en la oscuridad como humo arrastrado por el viento. Carla, sin entender lo que había sucedido, miró hacia la puerta abierta y vio a Juan, jadeando, con los ojos llenos de pánico. «Vamos», gritó, corriendo hacia ella. La levantó del suelo y la sacó del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. No se detuvieron hasta llegar a la calle, donde la luz de los faroles los envolvió en un manto de seguridad temporal. Carla, temblando, intentó hablar, pero no pudo articular ninguna palabra. Juan, también visiblemente asustado, solo pudo decir: «No sé qué era eso, pero no podemos volver. Nunca». Y así, dejando atrás su hogar,
sabiendo que algo inexplicable y oscuro había entrado en su vida, Carla y Juan desaparecieron en la noche, sin mirar atrás, sabiendo que lo que había comenzado en Tinder no era solo una simple coincidencia, sino algo mucho más siniestro que los había marcado para siempre. Mateo había estado usando Tinder durante algunos meses en busca de algo más que una simple aventura. Después de varias citas insatisfactorias, se cruzó con el perfil de una mujer llamada Valeria. Era hermosa, con largos cabellos oscuros y una mirada que parecía esconder un mundo de secretos. Sus conversaciones eran fluidas y llenas de ingenio, y no pasó mucho tiempo antes de que ambos decidieran conocerse en persona. Valeria sugirió un lugar para la cita, un restaurante pequeño y acogedor en las afueras de la ciudad. Aunque Mateo solía preferir lugares más céntricos, la idea de un sitio más tranquilo le atrajo. Llegó puntual, nervioso pero entusiasmado, con el corazón acelerado por la anticipación. El restaurante estaba casi vacío, lo cual era raro para esa hora. Una camarera lo condujo a una mesa en la esquina, junto a una ventana que daba a un callejón oscuro. Mateo se sentó, esperando ansiosamente a Valeria, revisando su teléfono para asegurarse de que no había ningún mensaje de cancelación. Finalmente, después de unos minutos, Valeria entró. Era incluso más hermosa en persona, con una presencia magnética que hizo que Mateo se sintiera inmediatamente atraído por ella. Ella sonrió al verlo y se acercó a la mesa, sentándose frente a él con una gracia casi hipnótica. La conversación fluyó con naturalidad. Valeria era encantadora, haciendo preguntas sobre su vida, sus intereses, y compartiendo detalles fascinantes sobre los suyos. Pero mientras hablaban, Mateo no pudo evitar notar algo extraño en su comportamiento. Había momentos en los que Valeria se detenía abruptamente, como si estuviera recordando qué decir a continuación, y su sonrisa, aunque deslumbrante, no llegaba del todo a sus ojos. Después de la cena, Valeria sugirió que fueran a su casa para continuar la conversación en un ambiente más íntimo. Mateo dudó por un instante, pero la calidez de su compañía y la idea de pasar más tiempo con ella lo convencieron. Aceptó la invitación y juntos se dirigieron al coche de Valeria. El trayecto fue más largo de lo que esperaba. Valeria condujo hacia las afueras de la ciudad, a un área que Mateo no conocía bien. Las calles se volvieron cada vez más estrechas y oscuras hasta que finalmente llegaron a una casa solitaria, rodeada de árboles altos que parecían cerrar el mundo exterior. Al llegar, Mateo sintió una punzada de duda. La casa era vieja, con ventanas que parecían no haber visto limpieza en años y un jardín cubierto de maleza. Valeria lo guió adentro, insistiendo en que se sintiera como en casa mientras encendía unas velas para iluminar el lugar. El interior era aún más inquietante, los muebles eran viejos y desgastados, y las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos que mostraban escenas perturbadoras, rostros distorsionados y paisajes oscuros. Mateo intentó ignorar la creciente sensación de incomodidad mientras se sentaba en el sofá. Valeria le ofreció una copa de vino, y aunque inicialmente la aceptó, decidió no beberla tras un rápido vistazo al líquido oscuro en su interior. Valeria se sentó a su lado, demasiado cerca, y comenzó a hablar en voz baja, casi en susurros. Sus palabras se volvieron extrañas, más inquietantes con cada frase, hablando de cosas que no tenían sentido, de personas desaparecidas y de secretos que nunca debían ser revelados. Mateo intentó mantener la calma, pero el miedo se apoderó de él cuando se dio cuenta de que su teléfono no tenía señal. De repente, Valeria se levantó, dirigiéndose a una puerta al fondo de la sala. «Voy a buscar algo especial para ti», dijo con una sonrisa que ahora parecía más una amenaza que un gesto amable. Mateo, sintiendo el peligro inminente, decidió que no podía quedarse más tiempo. Se levantó rápidamente, buscando una salida. Pero cuando se acercó a la puerta principal, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Se giró, y su corazón se detuvo al ver a Valeria de pie en el umbral de la habitación, sosteniendo algo en la mano. La tenue luz de las velas reveló lo que parecía ser una jeringa. El pánico lo envolvió.
Sin pensar, Mateo corrió hacia la ventana, intentando abrirla, pero estaba atascada. Valeria se acercó lentamente, su expresión ahora completamente desprovista de la calidez que había mostrado antes. Su rostro parecía una máscara, fija y sin emociones, mientras levantaba la jeringa con una mano firme. «Sabes», dijo Valeria, su voz carente de toda la dulzura anterior, «he hecho esto antes». «Eres perfecto, Mateo. No vas a escapar». Desesperado, Mateo encontró una lámpara pesada sobre una mesa cercana y la arrojó contra la ventana. El vidrio se rompió con un estruendo, pero antes de que pudiera trepar, sintió un fuerte golpe en la espalda. Cayó al suelo, aturdido, con la visión borrosa mientras Valeria se inclinaba sobre él. «Tranquilo», susurró ella al oído, «esto no dolerá mucho». Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mateo intentó arrastrarse lejos, pero la sensación de un frío metálico en su brazo lo detuvo. La oscuridad comenzó a nublar su vista mientras la sustancia inyectada en su cuerpo hacía efecto. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue la sonrisa de Valeria, ahora claramente retorcida y maliciosa, mientras lo arrastraba hacia la oscuridad de la casa. Cuando Mateo despertó, estaba en una habitación pequeña, encadenado a una silla. La luz era tenue, apenas suficiente para ver las paredes, que estaban cubiertas de fotografías. Fotos de él, desde el momento en que había llegado al restaurante, y otras de hombres desconocidos, todos con la misma expresión de terror en sus rostros. El sonido de pasos se acercó, y Valeria, o quien fuera realmente, apareció en la puerta, con la misma sonrisa perturbadora en su rostro. «Ahora eres mío», dijo suavemente, antes de cerrar la puerta, dejando a Mateo sumido en la oscuridad, consciente de que había caído en una trampa de la que quizás nunca saldría. Mateo, encadenado a la silla, comenzó a luchar contra las ataduras que lo mantenían prisionero. Sus manos estaban atadas firmemente, con gruesas cuerdas que cortaban la circulación en sus muñecas. El dolor era punzante, pero el miedo era más fuerte. La habitación en la que se encontraba era pequeña y opresiva, con un techo bajo y paredes que parecían cerrarse sobre él. La única luz provenía de una bombilla parpadeante en el techo, que emitía un zumbido constante. A su alrededor, las fotografías en las paredes le devolvían miradas de terror y desesperación. Rostros de otros hombres, atrapados en la misma pesadilla en la que él se encontraba ahora. Sus mentes estaban congeladas en el momento exacto en que habían comprendido lo que les esperaba. Eran advertencias mudas de lo que podría ser su destino. Mateo trató de recordar cada detalle de la casa, buscando mentalmente una salida, alguna forma de escapar. Sabía que Valeria, o el hombre que se hacía pasar por ella, estaba cerca, tal vez observándolo desde algún lugar de la casa. No había tiempo que perder. Necesitaba liberarse, pero cada movimiento que hacía enviaba oleadas de dolor a través de sus brazos. El silencio en la casa era pesado, como si la oscuridad misma estuviera conteniéndose, esperando el momento adecuado para actuar. Mateo contuvo la respiración, escuchando cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de su captor. No había nada, solo el zumbido de la bombilla y el latido ensordecedor de su propio corazón. De repente, escuchó un crujido fuera de la habitación, seguido de pasos suaves pero decididos. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una sombra que se proyectaba alargada en el suelo. Mateo se tensó, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. Era el hombre, el verdadero rostro detrás de Valeria, que ahora se movía con una calma inquietante. El hombre se detuvo frente a Mateo, observándolo con una mirada gélida, sin emoción. Sus ojos eran oscuros, vacíos de compasión. Mateo intentó hablar, rogar, pero su voz estaba atrapada en su garganta, sofocada por el terror. El hombre no dijo nada, simplemente se agachó, revisando las ataduras para asegurarse de que no hubiera escapatoria. Mientras lo hacía, Mateo notó algo en el suelo, apenas visible bajo la débil luz, un trozo de vidrio, parte de la lámpara que había roto antes de ser capturado. Estaba a solo unos centímetros de su pie.
Apretó los dientes, intentando mover su pie lo suficiente como para acercarse al cristal sin que el hombre lo notara. El hombre terminó de revisar las cuerdas, satisfecho con su trabajo, y se levantó. Caminó hacia un rincón oscuro de la habitación, donde había dejado una maleta que ahora comenzó a abrir. Mateo aprovechó la distracción y, con un esfuerzo desesperado, logró mover el pie lo suficiente como para deslizar el trozo de vidrio hacia él. El contacto frío y afilado del vidrio en su mano le dio una chispa de esperanza. El hombre se giró, y Mateo se congeló, ocultando el vidrio en su mano. El hombre sacó algo de la maleta, pero Mateo no pudo verlo claramente. Su mente estaba enfocada en un solo pensamiento: cortar las cuerdas, liberarse. Cada movimiento debía ser preciso, silencioso, mientras el hombre seguía ocupado en su tarea. El vidrio rasgó la cuerda lentamente, casi imperceptiblemente, pero cada pequeño corte era un paso más hacia la libertad. Mateo sentía el sudor frío correr por su espalda, temiendo que el hombre notara lo que estaba haciendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la cuerda cedió, liberando sus manos. Con el corazón a punto de estallar en su pecho, Mateo mantuvo las manos quietas, fingiendo aún estar atado. El hombre se giró nuevamente, pero esta vez, con una mirada más intensa, como si percibiera el cambio en la atmósfera. Mateo supo que su tiempo se agotaba. El hombre dio un paso hacia él, y en ese instante, Mateo se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que le quedaba. Atravesó la oscuridad como un rayo, golpeando al hombre en el pecho, lo que lo tomó por sorpresa. Ambos cayeron al suelo, luchando en un violento forcejeo. Mateo sintió las manos del hombre aferrarse a su cuello, apretando con una fuerza brutal. La oscuridad en los ojos del hombre era implacable, una manifestación de su voluntad de destruir. Pero Mateo no iba a rendirse. Con un último esfuerzo, tomó el vidrio que aún sostenía y lo clavó en el brazo del hombre. El grito que escapó de la garganta de su captor fue inhumano, lleno de rabia y dolor. Mateo usó ese momento de debilidad para apartarlo de encima y correr hacia la puerta, tambaleándose pero decidido. La casa parecía un laberinto, los pasillos se alargaban y las puertas se multiplicaban en su confusión y miedo. Encontró la escalera y bajó rápidamente, ignorando el dolor en sus piernas. El sonido de pasos acelerados detrás de él le dijo que el hombre lo seguía de cerca. Llegó a la puerta principal, y para su horror, estaba nuevamente cerrada con llave. Mateo miró alrededor frenéticamente y vio una ventana. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la rompió con su cuerpo, ignorando el dolor de los vidrios que se incrustaban en su piel. La adrenalina era lo único que lo mantenía en movimiento. Cayó al suelo afuera, y sin mirar atrás, se levantó y corrió hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la casa. Las ramas y espinas lo rasguñaban mientras corría, pero no se detenía. Podía oír al hombre detrás de él, sus gritos llenos de furia resonando en la noche. Pero Mateo siguió corriendo, impulsado por un instinto de supervivencia más fuerte que el miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de una carretera se hicieron visibles a lo lejos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mateo salió del bosque, tropezando y cayendo en la carretera. Un coche se detuvo bruscamente frente a él y el conductor salió, alarmado al ver el estado en que se encontraba. Mateo apenas podía hablar, su cuerpo agotado y ensangrentado, pero sabía que había escapado. Mientras era llevado lejos en el coche, su mente seguía atrapada en la imagen de la casa, en las sombras que albergaba y en el hombre que casi había acabado con su vida. Había sobrevivido, pero Mateo sabía que nunca podría olvidar la oscuridad que lo había acechado esa noche. Raúl no era un novato en Tinder. Había tenido su cuota de citas y experiencias, algunas buenas y otras olvidables. Pero cuando Isabel apareció en su pantalla, algo en ella le llamó la atención de inmediato. Su perfil era diferente, enigmático, con fotos que parecían sacadas de otra época. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían un brillo especial, y su descripción, aunque breve,
estaba llena de una atracción silenciosa. Las conversaciones con Isabel fluyeron con facilidad. Era inteligente, con un sentido del humor oscuro que a Raúl le intrigaba. Pronto, después de unos días de mensajes, Isabel sugirió que se encontraran. Pero, en lugar de un café o un bar, Isabel le propuso un lugar más inusual, una casa de campo que poseía en las afueras de la ciudad, un sitio tranquilo donde podrían disfrutar de la compañía del otro sin interrupciones. Raúl, intrigado y un poco nervioso, aceptó. La curiosidad superó su precaución habitual. La idea de una escapada con una mujer tan misteriosa le parecía excitante. El día acordado, tomó su coche y siguió las indicaciones que Isabel le había dado, conduciendo más y más lejos de la ciudad, adentrándose en un paisaje cada vez más desolado. Al llegar, la casa apareció como una visión en medio de la nada. Era una estructura antigua, con muros de piedra cubiertos de hiedra y ventanas que miraban al vacío. Una neblina ligera cubría el terreno, dando al lugar un aire casi irreal. Raúl sintió un escalofrío, pero lo ignoró, achacándolo a la emoción del momento. Isabel lo recibió en la puerta. Estaba más hermosa que nunca, vestida de manera simple pero elegante, con una sonrisa que ocultaba algo que Raúl no podía descifrar. Lo invitó a entrar, y él, sin dudarlo, cruzó el umbral. El interior de la casa era tan peculiar como Isabel. Antiguo, con muebles de madera oscura y decoraciones que parecían sacadas de un museo. Había velas encendidas por doquier y una chimenea crepitaba suavemente en una esquina. Isabel lo guió a la sala principal, donde había preparado una cena ligera, que disfrutaron mientras charlaban sobre temas variados. Pero mientras comían, Raúl empezó a notar pequeños detalles que no cuadraban. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas, a pesar de que fuera no había nadie que pudiera verlos. El teléfono de Isabel, que había estado sobre la mesa, nunca sonó, ni siquiera vibró, como si estuviera apagado o sin señal. Y había una tensión en el aire, una sensación creciente de que algo no estaba bien. Después de la cena, Isabel sugirió que fueran a la planta superior, donde había una sala especial, según ella, perfecta para continuar la noche. Subieron por una escalera estrecha y empinada, que crujía bajo sus pies. Cuando llegaron, Raúl se encontró en una habitación más pequeña y más oscura que el resto de la casa, con una cama antigua en el centro y pocas decoraciones en las paredes. Isabel cerró la puerta tras ellos, el sonido del cerrojo resonó en el silencio de la habitación. Raúl se tensó, pero antes de que pudiera decir algo, Isabel se acercó a él, demasiado cerca, con una sonrisa que ya no le resultaba encantadora, sino perturbadora. Fue entonces cuando lo sintió. Una ligera presión en el cuello, apenas perceptible al principio, pero que se fue intensificando. Isabel lo estaba mirando fijamente, y Raúl se dio cuenta de que había algo en su mirada que no había visto antes. Algo frío, calculador y profundamente perturbador. De repente, Raúl se dio cuenta de que había estado respirando un aire diferente desde que entró en la habitación. Una fragancia que, mezclada con el humo de las velas, había ido relajando sus músculos y nublando su mente. Intentó moverse, pero sus piernas apenas respondieron. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando comprendió que algo andaba terriblemente mal. Isabel se movió rápidamente, mucho más rápido de lo que Raúl había anticipado. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujó hacia la cama, con una fuerza que no coincidía con su delgada figura. Raúl intentó resistirse, pero su cuerpo no le obedecía. Todo su ser estaba atrapado en una niebla que lo debilitaba cada vez más. Con esfuerzo, logró girar la cabeza hacia un lado y vio algo que lo aterrorizó. Un conjunto de correas de cuero estaban atadas a la cama, desgastadas por el uso. La realidad de su situación lo golpeó como un martillo. No era la primera vez que Isabel hacía esto. Luchó contra el entumecimiento que lo invadía, pero su cuerpo se estaba rindiendo rápidamente. Isabel, ahora con una expresión completamente inhumana en su rostro, empezó a sujetarlo con las correas, asegurándose de que no pudiera moverse.
El tacto frío del cuero contra su piel lo despertó un poco, pero no lo suficiente. Raúl trató de gritar, de pedir ayuda, pero su voz salió como un susurro ahogado. Isabel, inclinándose sobre él, comenzó a murmurar algo, palabras incomprensibles que resonaban como un eco en su mente cada vez más nublada. La conciencia de Raúl comenzó a desvanecerse, pero antes de perder el conocimiento por completo, sus ojos, ya borrosos, se fijaron en un rincón de la habitación. Allí, en la oscuridad, distinguió las siluetas de varias figuras inertes, cubiertas con mantas. Figuras que, por su tamaño y forma, no podían ser otra cosa que cuerpos. El horror lo sacudió una última vez, mientras comprendía que no estaba en una cita, sino en una trampa mortal. Su mundo se fue apagando, absorbido por la oscuridad, mientras Isabel, con una calma aterradora, terminaba de sujetarlo. La oscuridad lo envolvió por completo, y lo último que sintió fue la fría certeza de que nunca más saldría de esa casa. La neblina que lo había llevado allí ahora lo arrastraba a un destino del que no habría retorno, en manos de alguien que no era quien decía ser. Raúl despertó con un dolor agudo en la cabeza, como si un martillo le golpeara las sienes. Abrió los ojos lentamente, y lo primero que vio fue la tenue luz de las velas oscilando en la oscuridad. Estaba en la misma habitación, pero algo había cambiado. Sentía una opresión en el pecho y un frío que calaba hasta los huesos. Sus brazos y piernas seguían atados a la cama con las correas de cuero, demasiado apretadas, cortándole la circulación. Intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos, como si hubieran estado inmóviles durante horas. La cabeza le daba vueltas, y le costaba distinguir entre la realidad y lo que creía haber soñado. Las imágenes borrosas de Isabel, de su expresión inhumana y de los cuerpos en la habitación, lo asaltaron de nuevo, haciendo que el pánico se apoderara de él. La habitación estaba en silencio, roto solo por el crepitar de las velas. El aire era denso, pesado, cargado con una mezcla de moho y algo más, algo metálico y nauseabundo. Raúl giró la cabeza con dificultad, buscando a Isabel, pero la habitación parecía vacía. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un pasillo oscuro y siniestro. El miedo y la adrenalina comenzaron a sacarlo de su letargo. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar una forma de liberarse. Comenzó a forcejear con las correas, tirando con todas sus fuerzas, a pesar del dolor que le causaba en las muñecas. Pero las correas no cedían, estaban hechas para mantenerlo atrapado. Mientras luchaba contra sus ataduras, sus ojos volvieron a dirigirse al rincón de la habitación. Esta vez, lo que vio lo hizo jadear de terror. Las mantas que cubrían las figuras inertes se habían desplazado ligeramente, revelando fragmentos de lo que parecían ser rostros pálidos, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. Los cuerpos, de hombres que, como él, habían caído en la trampa de Isabel, estaban allí, olvidados, sus vidas arrebatadas por la misma mano que ahora lo mantenía cautivo. La desesperación se apoderó de él, y con un esfuerzo supremo, logró desatar una de las correas que sujetaba su muñeca derecha. El dolor era insoportable, pero la necesidad de escapar lo impulsó a seguir. Se liberó la otra muñeca, y luego, con más dificultad, desató sus tobillos. Cayó al suelo con un ruido sordo, el cuerpo debilitado por la falta de movimiento y la toxicidad del aire que había estado respirando. Con las piernas temblorosas, se puso de pie. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Isabel volviera. No había ni rastro de ella, pero su presencia parecía impregnar las paredes mismas de la casa. Raúl salió tambaleándose de la habitación, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. El pasillo era largo y oscuro, las sombras bailando a su alrededor como si tuvieran vida propia. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificado por el miedo que lo consumía. A lo lejos, podía escuchar un murmullo, un sonido bajo y constante que provenía de alguna parte de la casa. La voz de Isabel, o quizás algo peor, algo que su mente aterrorizada no podía comprender. Raúl se apresuró, ignorando el dolor en su cuerpo, buscando desesperadamente una salida.
Pasó por varias puertas cerradas, sintiendo que cada una ocultaba horrores similares a los que había visto en la habitación. Finalmente, encontró una escalera que descendía hacia lo que parecía ser el vestíbulo principal. El suelo crujía bajo sus pies, pero él no se detuvo, descendiendo lo más rápido que podía. Llegó al vestíbulo y, con el corazón latiendo con fuerza, vio la puerta principal al final de un corto corredor. Corrió hacia ella, sus pasos resonando con un eco que parecía llenar toda la casa. Estaba a solo unos metros de la libertad, pero cuando llegó a la puerta y la agarró para abrirla, descubrió que estaba firmemente cerrada, igual que antes. Con manos temblorosas, buscó desesperadamente alguna forma de abrirla. Miró alrededor y vio una pequeña mesa de madera con un par de llaves oxidadas sobre ella. Las tomó, tratando una tras otra en la cerradura. Finalmente, una de las llaves encajó y escuchó el chasquido metálico de la cerradura al abrirse. Empujó la puerta con fuerza, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Pero justo cuando cruzaba el umbral, un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza lo hizo tambalearse. Cayó al suelo, desorientado, viendo estrellas ante sus ojos. Giró la cabeza y vio la figura de Isabel, que se alzaba sobre él, sosteniendo una pesada barra de hierro en la mano. Sus ojos ya no tenían nada de la calidez que alguna vez había visto en las fotos. Eran pozos negros, sin fondo, llenos de una furia que parecía inhumana. Raúl intentó levantarse, pero Isabel lo golpeó de nuevo, esta vez en el costado, con una fuerza que lo dejó sin aliento. Cayó al suelo, incapaz de moverse, sintiendo que la oscuridad se apoderaba de su visión. Isabel se inclinó sobre él, respirando pesadamente. Sus manos se cerraron en torno al cuello de Raúl, apretando con una fuerza despiadada. Raúl pataleó, luchando por respirar, por liberarse, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, y lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue la sonrisa retorcida en su rostro, una sonrisa que revelaba la verdadera naturaleza de la pesadilla en la que había caído. El mundo de Raúl se desvaneció en un torbellino de dolor y terror, y cuando finalmente todo se apagó, solo quedó el silencio, el mismo que había precedido a tantos otros antes que él. La casa volvió a sumirse en la oscuridad, con una nueva sombra que se unía a las ya numerosas víctimas de Isabel, atrapadas para siempre en ese lugar maldito. Mariana estaba cansada de las citas decepcionantes. Las conversaciones vacías y los encuentros incómodos la habían llevado a perder la fe en las aplicaciones de citas. Pero cuando Javier apareció en su pantalla, sintió algo diferente. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo, de sonrisa afable y mirada intensa. Su perfil estaba lleno de intereses que coincidían con los de ella, la literatura, el cine clásico y una inclinación por lo misterioso y lo desconocido. La conversación fluyó sin esfuerzo, y en cuestión de días, Javier le sugirió que se conocieran en persona. El lugar que propuso fue inusual, un pequeño restaurante escondido en un rincón poco transitado de la ciudad. Javier le contó que era un sitio que conocía bien, un lugar especial donde la comida era excelente y el ambiente tranquilo. Mariana, intrigada por su elección y atraída por la idea de algo fuera de lo común, aceptó. La noche del encuentro, Mariana llegó al restaurante con anticipación. El lugar estaba en una calle estrecha y oscura, lejos del bullicio de la ciudad. La fachada del edificio era antigua, con ventanas pequeñas y una puerta de madera que parecía llevar años allí. Cuando entró, fue recibida por una cálida luz amarillenta y el aroma embriagador de especias y vino. Javier ya estaba esperándola en una mesa en el rincón más apartado del local. Al verla, se levantó y la saludó con una sonrisa que la hizo sentir instantáneamente más relajada. Era incluso más atractivo en persona, con una presencia que emanaba seguridad y misterio. Durante la cena, hablaron de todo y de nada. Javier era un conversador natural, y Mariana se encontró disfrutando de su compañía más de lo que había esperado. Mientras comían, Javier le contaba historias fascinantes, anécdotas sobre sus viajes y su pasión por la cultura y el arte.
Mariana estaba encantada, perdida en sus palabras, en su voz suave y en la manera en que la miraba, como si fuera la única persona en la sala. Pero a medida que avanzaba la noche, algo empezó a inquietar a Mariana. No podía identificarlo al principio, pero había un detalle que no cuadraba. El restaurante estaba casi vacío, pero sentía como si alguien más estuviera observándolos, como si las paredes mismas estuvieran escuchando cada palabra. Intentó ignorar esa sensación, atribuyéndola a su propia imaginación, pero no pudo evitar mirar alrededor de vez en cuando. Javier, notando su distracción, le propuso un cambio de escenario. «Vamos a mi casa, te mostraré una colección de libros raros que seguro te encantará», dijo con entusiasmo. Mariana, aunque un poco sorprendida por la propuesta, no quiso arruinar la noche y aceptó. Había algo en el que le inspiraba confianza, a pesar de la extraña inquietud que empezaba a gestarse en su interior. Salieron del restaurante y caminaron juntos hasta el coche de Javier, que estaba aparcado en un callejón cercano. El aire nocturno era fresco, y el silencio de la calle solo era interrumpido por sus pasos. Javier abrió la puerta del coche para ella, un gesto caballeroso que Mariana apreció, aunque algo en su mente le decía que no bajara la guardia. El trayecto hasta la casa de Javier fue corto, pero a Mariana le pareció que duraba una eternidad. La conversación en el coche fue más pausada, y ella notó que Javier la miraba más de lo que miraba la carretera. El coche se desvió de las calles principales y pronto llegaron a un vecindario más aislado, con casas grandes y oscuras, rodeadas de árboles que se alzaban como sombras en la noche. Cuando finalmente llegaron a la casa de Javier, Mariana sintió un nudo en el estómago. La casa era grande, casi opresiva, con una fachada de ladrillos oscuros y ventanas que parecían cerradas al mundo. Javier salió del coche y la guió hacia la puerta principal. Mariana dudó por un segundo, pero la voz suave de Javier la tranquilizó, convenciéndola de que todo estaba bien. Entraron en la casa, y lo primero que sintió fue el cambio en el aire. Había un olor peculiar, un aroma que no podía identificar, pero que le causó una leve punzada de ansiedad. El interior estaba decorado con muebles antiguos y una iluminación tenue que le daba a todo un aspecto sombrío. Javier la condujo a una sala amplia, donde había una gran estantería llena de libros. «Estos son los que quería mostrarte», dijo mientras tomaba un volumen de la estantería. Mariana se acercó para mirar, pero sus ojos no podían apartarse del entorno. Había algo perturbador en la disposición de la habitación, algo en la atmósfera que la hacía sentirse observada, vigilada. Intentó concentrarse en los libros que Javier le mostraba, pero su mente estaba en otro lugar, luchando contra una creciente sensación de peligro. De repente, Javier se acercó demasiado, invadiendo su espacio personal. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiso retroceder, pero Javier le tomó la mano suavemente. Su tacto, que antes había sido reconfortante, ahora le resultaba inquietante, casi frío. De la nada, un sonido leve, casi imperceptible, rompió el silencio. Un murmullo que parecía provenir de las profundidades de la casa. Mariana se tensó, mirando a Javier, quien seguía sosteniendo su mano. ¿Qué fue eso?, quiso preguntar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Entonces, lo sintió. El aroma. Ese perfume que había percibido al entrar en la casa ahora era más fuerte, más penetrante. No era solo el olor de la casa, era el perfume de Javier, algo sutil pero dominante, un aroma que la envolvía y la asfixiaba. Mariana comenzó a sentirse mareada, sus pensamientos se volvían borrosos, y una oleada de pánico la invadió. Javier la miraba fijamente, y en su mirada ya no había calidez. Había algo oscuro, algo que Mariana no había notado antes. Su sonrisa se desvaneció, y en su lugar, apareció una expresión que la llenó de terror. La comprensión llegó como un rayo. No estaba a salvo. Estaba atrapada, sola, en una casa con un hombre que no era lo que parecía. Intentó apartarse de él, pero sus piernas no respondieron como debían.
El mareo aumentaba y el mundo a su alrededor empezaba a girar. Javier, aún sosteniéndola, la guió suavemente hacia un sillón, donde la hizo sentarse. Mariana luchaba por mantenerse consciente, pero sus fuerzas la abandonaban rápidamente. Intentó levantarse, escapar, pero su cuerpo se negaba a obedecerla. El sonido de los murmullos volvió, más fuerte esta vez, como un coro distante. Mariana, con los ojos pesados, miró alrededor, tratando de entender de dónde provenían. Sus ojos se posaron en una puerta entreabierta al otro lado de la sala, de donde salía una luz tenue y temblorosa. Javier, notando su mirada, apretó su mano con más fuerza. La última cosa que Mariana vio antes de que todo se volviera negro fue a Javier acercándose a su rostro, su aliento frío sobre su piel. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible, mientras la oscuridad la envolvía por completo. Cuando despertó, no estaba en la sala. La luz era débil y parpadeante, y el aire estaba impregnado con el mismo aroma que había percibido antes. Se dio cuenta de que estaba en una especie de sótano, tumbada en el suelo frío. A su alrededor, figuras borrosas yacían inmóviles, cuerpos atrapados en el mismo destino que ella. El pánico volvió con fuerza renovada, pero su cuerpo aún estaba débil, incapaz de moverse como quería. El murmullo ahora era más claro, voces apagadas que parecían provenir de los cuerpos a su alrededor. Mariana quería gritar, pero su voz no salía. Intentó arrastrarse, alejándose de las sombras que la rodeaban, pero el suelo bajo ella parecía extenderse eternamente. Entonces, escuchó pasos que descendían lentamente las escaleras, resonando en el silencio del sótano. Los pasos de Javier, acercándose con la misma calma implacable que había mostrado toda la noche. No había prisa en su andar, porque sabía que no había escapatoria para ella. Mariana, en un último intento de sobrevivir, trató de incorporarse, de luchar contra la parálisis que la invadía, pero fue en vano. La figura de Javier se hizo visible al pie de las escaleras, su sombra alargada proyectándose sobre ella. Él la observó en silencio durante un momento, antes de avanzar, su presencia llenando el espacio como una neblina oscura. Se agachó a su lado, y en su rostro, Mariana vio la verdad que había intentado ignorar durante toda la noche. No era un hombre buscando compañía, ni una conexión genuina. Era un cazador, y ella su presa más reciente. El perfume de Javier, ese aroma embriagador y mortal, era lo último que Mariana sintió antes de que la oscuridad la reclamara por completo.